Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Es una bendición el poder estar en este lugar. Créame que ahorita, en este momento que yo estoy hablando, hubieron personas que no se pudieron levantar de sus camas. Están en los hospitales en este momento, al borde de la muerte, sin Cristo, sin esperanza, caminos a la condenación eterna. Porque quizás en la noche andaban haciendo cosas indebidas y nunca han conocido la palabra del Señor. Y usted que está en esta hora, en este momento aquí, tiene la oportunidad de pasar de condenación a vida eterna. Es diferente historia. Dios le está dando la oportunidad en esta tarde de escuchar la bendita palabra del Señor. Muchos no han tenido el privilegio de escuchar esta palabra y quizás muchas veces nosotros no sabemos lo importante que es venir a escuchar esta palabra que cambia al hombre. No es el hombre que habla, sino es la palabra que llega a su oído y a su corazón y a su alma y cautiva todo aquello en usted. Es la palabra del Señor. Nosotros los predicadores somos simple y sencillamente una bocina como esa. Es necesario que entendamos esto. Muchas veces nosotros desperdiciamos oportunidades como esta de escuchar la palabra de Dios. Por muy sencilla que sea la persona que esté hablando de esta palabra, pero si está centrada en la palabra de Dios, es una palabra poderosa sobre su vida. Puede cambiar totalmente, el giro de su vida total, el giro de su vida, de su familia, a través de esta palabra. Quiero seguir la predicación que empecé el domingo pasado. Y yo he puesto como título a este mensaje: el servicio del Eliseo y su fruto. Es algo tremendo la oportunidad que Dios nos da de escuchar esta palabra. Y esta madrugada, mientras estaba haciendo esta predicación y podía ver esta palabra, y mis ojos se inundaban de lágrimas y ver cómo Dios habla al corazón nuestro. Yo puedo entender cuando esta palabra llega a su vida y usted empieza a llorar. Yo entiendo eso, porque es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, hablándonos a nuestra vida espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual y tratando con nosotros mismos. Es una palabra poderosa que puede hacer grandes cosas en un corazón sencillo, en un corazón humilde, en un corazón de niño. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta palabra. Voy a predicar tu palabra, oh Dios. Te pido, oh Dios mío, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pasa un carbón encendido por mis labios, mi boca, mi lengua, mi mente, oh Dios. Y lleva cautiva mi mente, oh Dios, al conocimiento tuyo, Padre. Y que pueda yo hablar tu palabra de tal manera, oh Dios, que tu pueblo pueda salir de este lugar edificado bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llena nuestras vidas
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos, decimos todos, amén. En la predicación anterior nos habíamos quedado cuando Eliseo agarró el manto que Elías había dejado y golpeó el Jordán y pasó en seco. Ese paso del Jordán de Eliseo tiene mucho que ver hoy en día con la iglesia. Es cuando uno se para cruzar la línea que divide lo inmundo con lo eterno. El trabajo que Dios nos ha indicado que hagamos. Eliseo en ese momento tuvo la oportunidad de irse para su casa. En el momento en que su señor fue levantado, él tuvo la oportunidad de tirarlo todo e irse libre para su casa. Pero llegó el momento de la decisión junto al Jordán, el río, y todavía lo golpea, se abre el río en dos. Y todavía cuando se abre, él tiene la oportunidad de regresarse. Mas sin embargo, él cruza el río. Y esto tiene un significado simbólico en la vida de Eliseo y en la vida de la iglesia hoy en día. Hoy en día muchas veces hemos llegado a esa orilla del Jordán y hemos golpeado las aguas y se ha abierto el camino, y muchas veces por cobardes no caminamos esa senda que Dios nos ha trazado. No hay ningún amén, pero esto es cierto. Tenemos que ser una iglesia comprometida con el Señor. Muchas veces vemos los grandes problemas de la vida y cuando los vemos no sabemos qué hacer, y los vemos tan grandes que no cruzamos el problema. Preferimos apartarnos, unas veces ignorar, apartar nuestra mirada, pero el problema sigue ahí. Ahí está. Es necesario tomar una decisión. Hay que pasar ese problema al otro lado, porque en el otro lado está el Señor con los brazos abiertos esperándote para llevarte a donde Él tiene propósito de llevarte y de hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Al llegar ahí hay que tomar la decisión. Hay que ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que se fajen las faldas y puedan cruzar ese problema. No es tiempo que la iglesia esté dormida. No hay tiempo para iglesia pusilánime. No hay tiempo que esperar. Hay que entrar. Al pasar el Jordán, Eliseo sabía que se había echado un compromiso grande, porque Elías se había ido, los carros de Israel se había ido. Oh Señor, carro de Israel, se había ido la potencia que detenía las guerras contra Israel en ese tiempo. La responsabilidad caía sobre él, y al cruzar el Jordán tenía que empezar el ministerio que Elías había dejado, y tenía que haber sido así porque Eliseo cruzó el Jordán para ser glorificado por el Señor y ser llevado al cielo, y Eliseo tenía que cruzarlo otra vez para seguir la batalla que había empezado Elías. Sé que esto no suena muy confortable, pero es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Poner la mano en el arado y seguir sin voltear a ver atrás. No tenemos por qué volver atrás.
El Cristo de la gloria pagó todo el precio en la cruz del Calvario. No podemos volver atrás. Tenemos que seguir adelante. No importa cuánto problema tenemos que pasar. No importa cuántas puertas se te cierren. No tenemos que volver atrás. Tenemos que seguir adelante como una iglesia empoderada que Dios dejó en la tierra a través de su Hijo amado. No te va a faltar nada. La Escritura dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. No te dejará. Jamás te va a dejar. Pero Él está esperando que tú cruces el Jordán. Hay que cruzar. Tenemos que cruzar. Al cruzar el Jordán, es un compromiso para cada uno de nosotros. Y es un compromiso grande. Y es un compromiso con Dios. Necesitamos cruzar ese Jordán. La Escritura dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: ¿cuándo sucedió esto? Cuando Eliseo golpeó las aguas del Jordán y pasó en seco. Estaban los hijos de los profetas viendo lo que estaba pasando. Ellos vieron cuando Elías fue llevado en ese torbellino. Y cuando Eliseo golpeó las aguas, miren lo que ellos exclamaron. Dijeron, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Reconocieron lo que estaba pasando, la autoridad, el ministerio profético de Elías había sido dado, trasladado a Eliseo. Y cuando usted ve ahí en los últimos versículos, dice que se postraron delante de él. No lo añada como adoración. Fue un postramiento reconociendo la autoridad que Eliseo tenía en ese momento. Era la autoridad. Se postraron para reconocer la autoridad del ministro, del profeta que sucedió a Elías, el profeta bajo el ministerio profético de Dios, y ellos reconocieron. Eso es lo que quiere decir. Cada uno de ustedes tiene que estar de acuerdo con la visión del profeta. Cada uno de nosotros tenemos que estar unidos en esta visión que Dios ha dado. Y Dios puede usarnos a nosotros para levantar lo que Él quiere hacer. Cuando los hijos de los profetas se postran y reconocen esa autoridad que Dios ha dado, se sometieron en obediencia. Eso es lo que quiere decir la palabra de postrarse. En obediencia. No es simple y sencillamente alguien puesto ahí nomás porque sí. Eliseo tenía que seguir el ministerio de Elías. Elías había terminado y era necesario continuar. Elías fue un hombre ermitaño, decíamos el domingo pasado. Y Eliseo es comparado simbólicamente como un pastor, como un profeta usado milagrosamente por el Señor, pero era apegado al pueblo. Elías no, era más que todo con señales de juicio.
Mientras que Eliseo era una persona que compartía con los demás, Elías era un hombre ermitaño, vivía apartado. Mas sin embargo, Eliseo empezó el trabajo y empezó a hacerlo de la manera en como Dios le iba indicando. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es la autoridad de los líderes. Estamos hablando en el discipulado hoy acerca del liderazgo de servicio. No podemos servir si no reconocemos la autoridad. No podemos servir si no hay sometimiento. Nada va a pasar, aunque querramos. Simple y sencillamente vamos a ser una iglesia como otras que han desaparecido y han sido simple y sencillamente un evento en la historia. Yo quiero que esta iglesia, Dios la use con poder. Yo quiero que esta iglesia pueda comprometerse. Yo quiero que esta iglesia sea usada bajo el poder de Dios. Yo quiero que esta iglesia sea usada para que cambie las personas a través del Hijo amado, Jesús. Claro que sí. Ese es el deseo de todo pastor. Caminar. Pero para que pase eso, tenemos que ser una iglesia empoderada. Saber las promesas del Señor. Que no lo hacemos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu de Dios es el que dirige. El Espíritu de Dios es el que convence. El Espíritu de Dios es el que habla. El Espíritu de Dios es el que hace milagros. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios sobre las personas. Nosotros solo tenemos que actuar en fe, creer que Dios lo va a hacer. Eso es todo. Porque el día que tú hagas las cosas, entonces las haces tú, no las está haciendo Dios. Esa es la cuestión de la fe. Y cuando estos muchachos reconocieron la autoridad de Eliseo sobre las vidas de ellos, pues es algo tremendo. Es algo muy bonito el ver personas comprometidas con la autoridad de la iglesia. En Josué, capítulo 1 y verso 17, se mira también el traslado del pueblo de Israel a Josué. Y vamos a ver qué es lo que dice el pueblo. Josué 1:17 dice la escritura: de la manera que obedecimos a Moisés en algunas cosas. ¿En qué? En todas las cosas. En las que nos gusta, en las que no nos gusta. En todas las cosas. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Eso le dijeron a Josué. Dios había ya trazado que Moisés iba a terminar su ministerio. Es un casi igual con Elías. Dios lo había puesto de esa manera, pero el liderazgo no podía quedar a la deriva. Agárralo tú. No, Dios había decidido que era sobre Josué que venía la responsabilidad. Y el pueblo le está diciendo: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés.
Mientras los hijos de los profetas miraban a Eliseo, pudieron ver que el espíritu de Eliseo se posó. El espíritu de Elías se posó en Eliseo. Claro que sí. Pudieron ver eso en el gran milagro que había pasado. Debemos de entender algo, que Dios estaba tratando con Eliseo. Debemos de entender claramente. Pero como los hijos de los profetas habían visto lo que había sucedido, que en el torbellino Elías se había ido. Mire lo que dice el siguiente verso. Y dijeron, después que se postraron, después de lo que lo reconocieron como el sucesor de Elías, como su padre espiritual, y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones, ¿qué? Fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Lo que pasaba que en ese momento fue llevado Elías. Ellos estaban viendo de largo y vieron que el torbellino se llevó a Elías y pensó que el Espíritu de Dios lo había lanzado a cualquier lugar, o que quizás había muerto y el cuerpo estaba por ahí. Ellos querían estar seguros de eso. Mas Eliseo sabía qué es lo que estaba pasando. He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado a algún monte o algún valle. Y él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Cómo? No vayan. No lo hagan. Hace poco se estaban postrando delante de él. Hace poco lo estaban reconociendo como su padre espiritual. Hace poco vieron que el mar, que el río Jordán se había abierto. Mas sin embargo, él le dice, no manden, no lo busquen. La primera petición que les da Eliseo, no envíen. Eliseo sabía perfectamente bien que Dios se había llevado a Elías. Él conocía la visión, él sabía el ministerio, él estaba seguro de lo que había visto. Él vio con sus propios ojos que Elías fue llevado y no estaba en tierra. Es un evento, no es usual. Volvemos a ver a Elías más adelante en el monte de la transfiguración con Moisés junto con Jesús. Y después viene Elías, lo vemos en Apocalipsis, en los dos testigos. Algún día voy a estar predicando sobre eso. Porque él va a venir. Elías va a volver. Oyes. Y los mismos milagros que hizo los va a volver a hacer. Cuando esté la gran tribulación, nosotros ya no estamos aquí. Ya el Señor nos va a llevar antes de eso. Y ellos insistieron en ir. ¿En qué verso estoy? Estoy tan... Verso 16. Y él les dijo que no fueran. El verso 17 es un verso que es un anuncio para la iglesia. Que la iglesia pueda entender la visión del pastor.
Que la iglesia pueda ser obediente en la visión que Dios ha puesto en el pastor. Dice, mas ellos, ¿qué dice? Le importunaron. Esa palabra importunar significa mucho. Voy a leer todo el texto para que vea de lo que pasó y luego lo explico. Mas ellos, dice, le importunaron hasta que, ¿qué? Avergonzándose dijo, enviad. O sea, lo presionaron de tal manera que él por último le dijo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hizo todo esto y lo importunaron. Lo hicieron sentir mal. En ese sentido. Lo importunaron. Lo hicieron sentir mal. Hay cosas que se hacen que muchas veces creemos nosotros que son buenas. Pero es mejor la obediencia muchas veces. Eso es lo que está pasando. Gloria a Dios. Es lo que está ocurriendo en ese momento. Le importunaron. Perdone que se me fue lo importunaron. Y la palabra importunar en hebreo quiere decir patzar. Es una raíz primaria de picotear. O sea, algo que yo no sé si a usted le ha pasado con sus hijos. Cuando están le dice, papi, dame permiso de un sleepover. No, me estás loco, no. Ah, vaya pues. Papi, sí. No, ya te dije que no. Y no. Y papi, y vaya, y sí, y dele, y usted no. Y ya por último, ya cuando usted empieza a ceder, le dice el niño, le dice uno, dile a tu mamá. Y allá va el niño de la mamá. Y mami, no, y mami. Es una importunación en uno. No haya que hacer. Mira al hijo como que si es una necesidad, se está muriendo. Así lo pone. Importunar. Hay veces nosotros decimos sí, aunque no estemos de acuerdo. No hay que importunar. No hay que hacerlo. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Y enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron ¿por cuántos días? 3 días, mas no lo hallaron. La raíz primaria de picotear quiere decir perplejo o tedioso. Hacer importunar, insistir, instar, obstinación, porfiar. En español, en la lengua española quiere decir incomodar. Ya, ¿verdad? Incomodar o molestar con una pretensión o solicitud insistente o poco oportuna. Hay veces uno dice sí, pero ya ha dicho no un montón de veces usted. Y vaya, y mire, y vaya pues. Pero uno sabe que eso ya no es así. Los enviaron los 50 hombres a buscarlos, pero no lo hallaron. Eliseo estaba seguro que no los iban a encontrar, mas ellos insistieron. Y a cabo de 3 días ellos regresaron. Y cuando volvieron, dice el verso 18, cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿qué les dijo? No os dije yo
que no fuese. ¿No les había dicho que no fueran? ¿Por qué fueron? Ellos querían estar seguros. Quizás ellos pensaron, el cuerpo de Elías no puede permanecer así nomás. No es usual que un hombre suba al cielo así nomás. No es usual. Eso solo se ha dado una vez en Génesis, en Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. De ahí nadie. En ese tiempo. Y ellos pensaron, ese cuerpo está tirado por ahí, vamos a buscarlo, permítenos ir. Y hasta que fueron. Tenemos que ser una iglesia espiritual, que podamos entender que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. El ministerio de Eliseo fue un ministerio grande y un ministerio poderoso. Elías hizo 8 milagros. Y Eliseo 9 milagros. Y Eliseo hizo 18. El doble. Esto es por lo que había pasado en la vida de Eliseo. Eliseo fue llamado mientras araba en su yunta de bueyes. No fue a una escuela de profetas como lo que hizo Samuel. No fue a ninguno de esos. Fue instruido bajo el poder, bajo el conocimiento de Elías. Y ese fue el momento crucial para empezar el ministerio de Elías. Y el primer milagro, aparte de lo del Jordán, lo hizo también en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19, el siguiente verso. Dice la escritura: los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena. Una locación muy buena. Tal vez por la logística, quizás por la protección de las montañas, la colocación era buena. Dice, pero como mi Señor ve, dice, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Hay mucha controversia con esto. El agua es mala y la tierra no era fértil. Unos dicen que posiblemente en ese tiempo las mujeres no podían criar. La matriz era débil. Los niños se les caían. Otros dicen que el agua era mala y que no fertilizaba suficiente las plantas. Los cultivos eran malos. Si hay algo que tiene que ser trayendo un simbolismo a nuestros días, la iglesia hoy en día, así como ellos trataron de solventar, ellos eran una escuela de hijos de profetas, pero trataron de solventar un problema de la comunidad. Así la iglesia hoy en día tenemos que tratar de ayudar en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Salga de su casa, empiece a orar en la acera. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este barrio.
Oh Dios, en el nombre de Jesús, no permitas que las pandillas vengan a hacer destrozos en los carros. Padre, cuida a los hijos del vecino. Padre, cuida, Señor, a todo mi vecindario, este barrio. Padre, en el nombre de Jesús. Eso hace falta en la iglesia hoy en día. Tenemos que ser una iglesia empoderada. No para que nos vean, no. Necesitamos la protección de Dios sobre nuestras comunidades. Estos hijos de profetas no tenían que hacer nada. No era trabajo de ellos. Mas sin embargo, ellos acudieron a Eliseo para que pudiera solventar un problema de la comunidad. No tenían que hacer nada ellos. Y la otra pregunta, bueno, ¿por qué no le dijeron a Elías? ¿Sabe por qué? Porque Elías no era un hombre comunicativo. No era comunicativo, era ermitaño. Eliseo fue implantado sobre Israel como un pastor. Iba a las necesidades. En la comunidad había un problema. Las mujeres no podían, no eran fértiles como deberían de hacerlo. Las tierras no producían como debían de producir. Y llevaron este problema a Eliseo. La iglesia tiene que estar consciente de los problemas de su comunidad. Debe de orar cuando oye esas noticias de lo que sucede muchas veces en las escuelas. Hay que clamar por esas familias. No importa que no sean cristianas. Hay que orar por esas familias para que pueda el Señor tocar las vidas de ellos y vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Verso 20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Es muy importante y simbólico esto. Eliseo no podía decir, hablar y sanar las aguas, sí. Pero mientras yo hablaba con una familia ayer, les decía, Dios siempre espera que hagas algo. Muévete en fe. Haz algo. Di algo. Declara algo. Tienes que actuar en fe. Dios está esperando que la iglesia haga algo. Dios está esperando que la iglesia se levante en fe. Hemos orado por un avivamiento. Y he dicho yo que el avivamiento lo traemos nosotros en nuestra alma, en nuestro espíritu. Aquí está el avivamiento. Yo no sé si usted ha notado cuando yo estoy cantando, si usted no está en adoración, ni modo. Pero yo necesito estar en adoración. Cada uno de nosotros debemos de entender esto. Dios está esperando que hagas algo. Si tienes alguna petición de oración que no ha sido contestada, necesitas hacer algo. Eliseo pidió vasijas nuevas. No era muy fácil. Como quien dice, voy a Walmart y traigo 2 cubetas. No era fácil conseguir eso. Pero está diciendo que ellos tienen que hacer algo. Tienen que creer.
Yo le hubiera dicho, vení, ¿para qué querés esa vasija? Te estamos diciendo que el agua no es buena. ¿Qué tiene que ver una? Tráeme vasijas nuevas y pongan en ella sal. Va. Una persona rebelde, este está loco. Eso es lo que hubiera dicho. Pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Y en este caso es obedecer. Obedecer a la visión. Porque Dios siempre espera que la iglesia haga algo. Siempre. Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. La sal sirve para preservar la corrupción de la carne. Usted sala una carne y la preserva por mucho tiempo. En realidad, nosotros, la iglesia, somos los recipientes que debemos de llevar la sal, la palabra de Dios a nuestra comunidad, en nuestros trabajos. En nuestros trabajos hay muchas personas que no saben que yo soy cristiano, porque no me identifico como cristiano. Me da pena porque digo malas palabras. No invito amigos porque me da pena, porque me conocen mis cosas. Necesitamos vasijas nuevas, restauradas bajo el poder de Dios en nuestras vidas, hermanos. La sal, la palabra de Dios en nuestra vida va a germinar adentro de nosotros y va a producir lo que Dios quiere que produzca. Dios está esperando que hagamos algo. Nosotros somos esas vasijas que podemos llevar la palabra de Dios. Las aguas simbolizan nuestras comunidades donde nos desarrollamos. Son las aguas contaminadas por el pecado. Son las aguas contaminadas y no pueden fertilizar nada. Y todo lo que agarran lo envenenan. Para ellos, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Somos nosotros que tenemos que llevar las buenas nuevas a esas personas. Tenemos que ser vasijas nuevas, portadores del evangelio eterno de Dios. Eso es lo que tenemos que ser, hermanos. Poned en ella sal. Y se las trajeron. Verso 21. Él no les dijo, vayan y riéganla. Él fue a regarlas. Hay poder en esto. Hay poder cuando regamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay poder en nosotros cuando hablamos la palabra. Hay poder. Esa palabra es poderosa. Tenemos que creer que esa palabra es poderosa, que puede hacer milagros y prodigios en las personas. Y el mayor milagro y el mayor prodigio que puede hacer es liberarlo de la condenación eterna. Esto es lo más importante. Tenemos que llegar a esos manantiales de personas y hablarles de esta palabra. Es necesario. No podemos vivir una vida sedimentaria. Tenemos que ser productivos. Y para eso tenemos que hacer algo. Hagamos algo, hermanos.
Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu comunidad. Dios quiere hacer algo en tu trabajo. Dios quiere hacer algo a donde tú estés. Necesitamos hacer esto. Y las palabras, dice que saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal, a los manantiales, a donde nacía el agua. ¡Ja! Se fue a lo mero, mero. Y ahí echó la sal, a donde nacía el agua, el manantial. Este es un simbolismo grande. Dios sanando las aguas. Dios sanando las personas con su palabra. Y dice que dijo, y así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Por estas últimas palabras de Eliseo, se cree que las matrices de las mujeres se habían cerrado y se cree que esas aguas estaban envenenadas y mataban a las personas. La localización de la ciudad era una localización muy buena, según ellos, según lo que dice la Escritura. Pero sus aguas eran malas. ¿Cómo están las aguas de tu barrio? Muchas veces en nuestros barrios suenan balazos, lo que sea. Y mucha gente se pone ahí como histérica. Me pongo a orar, Señor. Sana mi barrio, Padre. De vez en cuando será bueno que usted camine alrededor del bloque donde usted vive y empiece a orar, a reprender esas potestades de las tinieblas. Pedirle que el ángel de Jehová pueda acampar alrededor de sus propiedades. Yo siempre oro por las propiedades, las finanzas, por sus familias. Pero sería bueno que usted siempre saliera de vez en cuando alrededor de su barrio a orar, a clamar a Dios. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Se detuvo. Las mujeres empezaron a tener familia. Las tierras fueron sanadas. Y dice la Escritura que eso, fueran sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Hay poder en la palabra, amado hermano. No es en el hombre. No mire nunca al hombre. Es en la palabra. La palabra es poderosa en usted. Cuando usted la habla, cuando usted la dice, lleva poder. No es usted, es la palabra de Dios en usted. Es por eso que nosotros debemos de clamar. Y por último, en el verso 23, un mensaje a los jóvenes. Más que todo aquellas personas jóvenes que no conocen a Dios, que menosprecian el Evangelio, nos creen a nosotros unos ignorantes, pasados de moda. Según para ellos estamos viviendo en la era de los cavernícolas y dinosaurios. Eso es lo que dicen muchos. Mas sin embargo, tenemos el conocimiento pleno acerca de lo que es Dios. Y eso nos hace hacer nosotros tener la mente de Cristo. Es diferente.
Y dice la Escritura, en el verso 23, que Eliseo iba subiendo de ahí, de donde estaba, a Betel. Iba subiendo por el camino y salieron unos muchachos, dice, de la ciudad. Estuve estudiando este verso y según estos muchachos eran miembros de la congregación del becerro de oro, un tipo de ídolo que se adoraba en ese tiempo. Y dice la Escritura que mientras él iba subiendo, se burlaban de él diciéndole: calvo, sube. Calvo, sube. ¿Quién no sabe qué es un calvo? ¿Todos saben qué es un calvo? Bueno, Pepe, ¿usted sabe lo que es un calvo? Cuando usted quiere hablar de su pastor y quiere identificarlo, que no lo conocen, ¿qué es lo que dice? Un alto, gordo, pelón. Así es. En ese tiempo, en Israel, los hombres usaban barba siempre y todavía. Y él tenía barba abundante, pero no tenía pelo, era calvo igual a mí. Y le decían: calvo, sube. Calvo, sube. 2 veces dice la Escritura. Se estaban burlando de él. Le estaban diciendo: mira Eliseo. Literalmente, esto es lo que estaba pasando. Mira Eliseo, sube. Sube igual a Elías. Sube. ¿Por qué te quedaste? Porque ellos vieron que había subido. Le estaban diciendo que subiera como subió Elías. No era en la mano de Eliseo el subir o bajar o hacer de ninguna manera. Pero aquí hay un mensaje para la juventud. No jueguen con fuego. Las cosas de Dios son sagradas y tarde que temprano te puedes golpear muy duro. Te puede golpear muy duro la vida cuando tú tomas por poco la palabra de Dios y te burlas de los líderes y te burlas de los pastores y te burlas de la palabra de Dios. Calvo, sube. Calvo, sube. Y dice la Escritura, mirando él atrás, los vio. ¿Y qué hizo? Los maldijo en el nombre de Jehová. Él no mandó a nadie. Él solo hizo la palabra y dejó que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Así que tengamos mucho cuidado con esto. A los jóvenes, no tenga en poco esto. No tenga en poco lo que dice la Escritura. Sea respetuoso de los líderes. Sea respetuoso con sus padres. Sea respetuoso. Los muchachos tienen que ser respetuosos en todo tiempo. Quieren
quieren tener una buena vida, larga vida, paz en su corazón, sea respetuoso. Mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hay mucha controversia con este final de este versículo. Muchos teólogos, personas que estudian, dicen que esos muchachos no murieron, solo fueron despedazados, heridos por los osos. Los osos, dice, he escuchado muchas personas que Eliseo mandó oso. Eliseo no mandó oso. Eliseo solo lanzó la maldición en el nombre de Jehová. El profeta, Dios se encargó de ejecutar. Y salieron los 2 osos y fueron despedazados 42 personas. Cuando nos metemos en este mundo, podemos ver el poder de Dios defendiendo al profeta, defendiendo a los líderes. Quiero terminar con esto. Todo esto encierra algo muy como empezamos. El servicio siempre tiene sus frutos. Siempre. Todo lo que usted haga va a tener su fruto. El fruto de Eliseo fue ayudar al pueblo de Israel. Dios estuvo con él todo el tiempo. Y quiero decir esto para terminar, que Eliseo, hasta cuando estuvo muerto, hizo milagro. Iban a enterrar a una persona y las personas que lo iban a enterrar iban deprisa porque vieron a unos soldados que venían y el muerto cayó encima de la tumba donde estaba Eliseo y el muerto revivió. Los huesos de Eliseo. Podemos ver esto. Nunca Dios, nunca le quitó su mirada de encima. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Tenemos que aprender a vivir esto como es. Si cruzaste el Jordán en esta predicación, sigue trabajando en la iglesia. Responsabilízate y sigue trabajando en la iglesia. Vamos a ponernos de pie, amado hermano. Gloria a Dios. Yo no sé cuántas personas, yo no sé en realidad cuántas personas cruzaron el Jordán. Y cuando digo yo,